Dios los bendiga a todos en esta hermosa noche. Le damos gracias a Dios. Bienvenidos a la Iglesia Santuario Sabana, nuestra noche de reflexión. Así es que le damos la bienvenida a toda la iglesia, a todos los hermanos y todos los que están conectados de otros lugares que no son, ¿verdad?, de nuestra iglesia. Le damos también la bienvenida. Su servidor, el pastor Francisco Ruiz, y también reciben un abrazo y un saludo de su pastora Carla Ruiz desde Honduras, que lo más seguro está conectada también en esta hermosa noche. Le damos gracias a Dios porque tenemos el privilegio de llegar a sus hogares, y gracias por conectarse con nosotros y compartir este tiempo, estos minutitos que vamos a estar con ustedes en esta noche para honrar y glorificar el nombre del Señor. Y le damos gracias a Dios porque sabemos que el Dios que tú y yo servimos todavía es un Dios que está en su trono, que todavía está en control. Y aun cuando vemos el caos que está sucediendo a nuestro alrededor, tantas otras cosas que están sucediendo además de la pandemia en nuestro país, sabemos, ¿verdad?, que Dios está en control, y lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos es que que podamos rendirnos a sus pies, ¿verdad? Venir delante de Él, escudriñar nuestras vidas, pedir perdón por el pecado que hay sobre nuestra nación, que podamos humillarnos para que Él pueda escuchar nuestra oración. Así que vamos a comenzar en esta noche con una oración. Padre Celestial, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias, Padre, porque hemos llegado en esta noche, aleluya, al pueblo de Dios, a ti, Señor, en primer lugar. Queremos darte a ti toda la honra y toda la gloria, Padre. Gracias por cada familia de nuestra iglesia Santuario de Sabana. Gracias por todos nuestros amigos, aleluya, y hermanos que se conectan de otros lugares. Padre, te pedimos, Jehová de la gloria, que tú bendiga cada vida, Señor, y que todo lo que hagamos y hablemos en esta noche sea porque tú, Señor amado Jesús, sea que hablando a través de estos labios, Señor, labios de barro, Señor amado Jesús, que te pido, Señor, que tú pases carbón encendido sobre ellos en esta noche. Te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Bienvenido nuevamente. Dios me lo bendiga a todos. Le damos gracias a Dios por este privilegio. En esta noche quisiera yo compartir un tema con ustedes titulado Los compromisos que nosotros los cristianos debemos tener. Porque hay ciertos compromisos que nosotros, que somos llamados cristianos, que seguimos a Cristo, esos son los compromisos que nosotros como cristianos debemos tener. Y saben una cosa, nosotros los cristianos nos definimos por nuestros compromisos, y muchos de esos compromisos no son negociables, aleluya. Y lo vamos a tener nosotros como cristianos porque es la manera que nosotros vamos a poder en una manera efectiva y en una manera bíblica vivir nuestras vidas cristianas. Y estos compromisos no son normas establecidas por otras personas. Estos compromisos los encontramos, como decíamos el domingo, en la herramienta que tenemos en el plano que Dios nos ha dejado a nosotros. Aquí vamos a conseguir en la palabra de Dios, la Biblia, vamos a conseguir todo lo que nosotros necesitamos saber y tener para poder caminar y vivir una vida cristiana victoriosa. No es una vida fácil, no es una vida color de rosa, no es un caminar sin tropiezos y sin piedras en el camino, pero gloria a Jesús que la palabra nos dice a nosotros que el Jehová Dios Todopoderoso, el soberano, Él nunca nos deja, Él nunca nos desampara, aleluya, y Él siempre está a nuestro lado. Salmo 23, lo conocemos y sabemos que aunque caminemos por valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová está conmigo, aleluya. Así es que en esta noche yo quisiera tocar 6 puntos que vamos a encontrar en la Biblia en una traducción u otra. Vamos a ver lo que hay 6 veces en la Biblia que yo quiero tocar en esta noche, que nos dice que hagamos todo lo posible. Tal vez en otra traducción no use esa palabra exacta, pero en alguna de los versículos que vamos a leer, vamos a ver esa palabra, haga todo lo posible. Y yo creo que si
nosotros hacemos estos compromisos, si hacemos estos votos personales para vivir estos compromisos que yo voy a mencionar en esta noche, nos vamos a convertir todos en unos cristianos cada vez más eficaz y unos cristianos más productivos. Gloria a Jesús, aleluya. Así que el primero que yo quiero mencionar de estos 6 votos o compromisos que debemos tener como cristianos, el primero es que como cristiano prometo mantener. Gloria a Jesús. No sé si los perdí por un minutito ahí. Parece que una llamada quiso entrar. Pero vuelvo a repetir. El primero es, como cristiano, prometo mantener mi integridad. Y la Biblia nos dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14, nos dice, y se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice de la siguiente manera, 2 de Pedro 3, 14, hagan todo lo posible por estar en paz con Dios y para que Él los encuentre sin pecado. Hagan todo lo posible por estar en paz con Dios. Hermanos, no necesitamos, ninguno de nosotros somos perfectos, no somos cristianos perfectos, gloria a Jesús, pero nosotros como cristianos tenemos que ser transparentes cuando se trata de nuestras debilidades, aleluya. La Biblia dice que cuando tú y yo ocultamos nuestros pecados, eso va a conducir al fracaso. Proverbios 28:13 en la Reina Valera nos dice de la siguiente manera, Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La traducción lenguaje actual lee de la siguiente manera, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. En otras palabras, hermanos, nosotros no podemos ocultar nuestro pecado, porque al fin y al cabo se lo podemos ocultar a la familia, a los hermanos, al pastor, a la pastora, pero no se lo podemos ocultar a Dios. Dios lo ve todo, Dios lo conoce todo y Dios lo sabe todo. Así es que lo primero también que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad?, es confesar nuestro pecado para que nosotros podamos prosperar como cristianos, ¿verdad? Y una persona íntegra, hermanos, podríamos decir, cuando nosotros como cristianos no somos, como dije anteriormente, personas perfectas o lo tenemos todo, como dicen en inglés, we don't have everything all together, ¿sabe? Tenemos nuestros defectos, tenemos deficiencias, aleluya. Pero una persona íntegra no pretende ser perfecto. Por el contrario, una persona de integridad dice, aquí es donde, hasta aquí yo confío en mis habilidades y de aquí en adelante yo necesito depender de Dios, porque solo yo no puedo. Nosotros como seres humanos conocemos cuáles son nuestras debilidades. Y cuando conocemos nuestras debilidades, debemos hacer lo posible para alejarnos de esas debilidades. Y no solamente alejarnos, sino entregar nuestras debilidades a nuestro Dios. Aleluya. Cuando nosotros como cristianos somos personas de integridad, y esto es un tema bien importante, hermanos, en los tiempos que estamos viviendo en tiempos donde cuando miramos a nuestro alrededor, y no solamente a los impíos, aleluya, a veces los mismos cristianos estamos sufriendo de ser personas íntegros. La integridad, la honestidad es importante para nosotros como cristianos. Y cuando nosotros tenemos integridad, vives lo que dices, aleluya, y que crees. En otra palabra, lo que yo creo,
y lo que yo hablo, lo que yo digo, yo lo voy a vivir. Porque muchas veces nosotros decimos una cosa, pero vivimos otra. Es como dicen en inglés, you must walk the talk. Nosotros tenemos que vivir lo que predicamos, ¿verdad? Porque de esa manera, cuando tú y yo no vivimos lo que predicamos, cuando decimos otra cosa, recuérdense, yo siempre he dicho, hermanos, que nuestras acciones hablan más alto o más duro que nuestras palabras. Porque si decimos una cosa y las personas están viendo que estamos viviendo otra cosa, no van a concordar, no concuerdan. Nosotros tenemos, ¿verdad?, de vivir lo que predicamos. Tenemos que ser cristianos con una integridad intachable. Vuelvo y repito, no quiere decir que somos perfectos o no vamos a fallar. Pero gloria a Dios por la misericordia de Dios que nos puede perdonar, nos restaura, nos levanta para que nosotros podamos, aleluya, seguir hacia adelante en este camino, aleluya. Y nosotros entonces como cristianos no solamente debemos enseñar la verdad, tenemos que modelar la verdad con nuestra vida. Como cristianos, las personas deben poder confiar en nosotros, en su trabajo, en su comunidad, en el colegio, donde quiera que nosotros vayamos. Cuando nosotros llegamos a un lugar, saben que hay algo diferente de esta persona, porque hay algo que le dice que esta persona es un cristiano. Entonces nosotros como cristianos debemos ser personas que otras personas pueden confiar en nosotros, ¿verdad? Y esto aplica obviamente aún más cuando nosotros somos líderes dentro, podemos decir, la iglesia, cuando somos líderes tal vez en nuestro trabajo secular, no solamente en la iglesia. Dios nos permite ser líderes muchas veces dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Entonces, como líder, nosotros tenemos aún mayor responsabilidad de ser personas en integridad. ¿Por qué? Porque todo liderazgo se basa en la confianza, gloria a Jesús, que se deriva de tener una reputación de que siempre decimos la verdad. Y como cristianos, debemos ser personas que decimos y vivimos la verdad. Así que número 1 es, como cristiano, prometo mantener mi integridad. Número 2, como cristiano, prometo perdonar a los que me han hecho daño. Es un compromiso grande. El primero es, tengo que ser una persona con integridad, de integridad. Lo segundo es que yo tengo que estar dispuesto a perdonar a los que me han hecho daño a mí. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12 y voy a leer los versículos 14 al 16. Tengo ambas versiones aquí, pero se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual para así ahorrar un poquito de tiempo. Hebreos capítulo 12. Versículos 14 y 15, lee de la siguiente manera. Dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Aleluya. Ese versículo lo sabemos. En la Reina Valera nos dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El 15 dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. En otra palabra, la amargura es como un veneno, hermanos, aleluya, la cual nos trastorne a ustedes y envenena a muchos. Hermanos, la falta de perdón crea en nosotros amargura, en la cual luego que puede envenenar a nuestras vidas. Y como cristianos, hermanos, vivimos en un mundo caído y como cristianos nosotros vamos a ser
vamos a ser lastimados, vamos a ser heridos, y puede ser que sucede intencionalmente o puede ser que sucede involuntariamente, ¿verdad? Y eso yo le puedo garantizar a ustedes, que como cristianos nosotros vamos a ser heridos, nosotros vamos a ser lastimados, y más en los días en los cuales nosotros estamos viviendo hoy en día. Vemos que los cristianos, en la cultura en la cual nosotros estamos viviendo hoy en día, vemos que los cristianos están siendo atacados constantemente, están constantemente recibiendo esas flechas del enemigo que trata de venir a destruir al pueblo de Dios. Pero aún con más fervor nosotros tenemos que agarrarnos de nuestro Padre Celestial, aleluya, porque no, la lucha, ¿verdad?, que nosotros tenemos, aleluya, Dios va delante de nosotros y nos va a ayudar y nos va a dar la victoria, gloria a Jesús, aleluya. Pero nosotros tenemos que ser personas, cristianos, dispuestos a no solamente perdonar, pero también recibir el perdón, porque a veces se nos pide perdón y no recibimos ese perdón, ¿verdad? Y cuando nosotros dejamos que esa amargura permanece en nuestras vidas, nos quita la paz, nos quita la tranquilidad, y hasta se puede enfermar las personas físicamente, ¿verdad? Y eso tenemos que cancelarlo en el nombre de Jesús, aleluya. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos que la amargura crezca en nuestra vida, va a ahogar tu corazón por Dios y ahogará tu amor por las personas hasta que tu corazón se encoja. No permite que la amargura encoja tu corazón. No permita que la amargura quite tu amor, ¿verdad? No solamente por tu prójimo, ¿verdad? No hay mayor mandamiento que nos dio Jesús, aleluya, y es amar a tu prójimo como a ti mismo, gloria a Jesús. Y así es que nosotros tenemos que echar fuera toda amargura y falta de perdón de nuestras vidas, aleluya. Ahora, nosotros como cristianos tenemos que estar dispuestos a perdonar y recibir perdón. Como cristianos no debemos de tratar de vengarnos, gloria a Jesús, aleluya, porque eso no va a permitir que tú y yo seamos cristianos productivos, aleluya. Ser cristiano requiere perdonar, pero perdonar de verdad, como dije anteriormente. Incluso Jesús, que fue un líder perfecto, un hombre perfecto, aleluya, mientras estuvo sobre esta tierra, ¿verdad? Caminando, aún él siendo perfecto, fue traicionado. Y hermanos, no siempre va a ser tu culpa, pero será tu culpa si llevas la amargura en tu corazón, ya que eso te va a impedir ser el cristiano que Dios quiere que tú seas. Así que el número 2 es, ¿verdad? Prometo perdonar a los que me han hecho daño. El compromiso como cristiano número 3 que debemos tener es, como cristiano, prometo relajarme y confiar en Dios. Prometo relajarme y confiar en Dios. Hebreos 4, versículo 10 al 11. Vamos a ir al libro de los Hebreos, ¿verdad? Estábamos ahí ya anteriormente. Vamos al capítulo 4 y vamos a leer los versículos 10 y 11. Y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Esta es una traducción diferente, pero lleva el mensaje un poquito, ¿verdad?, más clarito. Dice de la siguiente manera, Hebreos 4, 10 al 11, dice: pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso.
Hermanos, nosotros como cristianos también tenemos que aprender cuándo debemos tomar un tiempo para relajarnos, ¿verdad? Tenemos que aprender tener una preocupación relajada para poder ser un cristiano eficaz. Debes estar preocupado por las necesidades de las personas que nos rodean también, pero también recuerda que ninguno de nosotros somos Dios. No podemos hacer el trabajo de Dios. Sí tenemos que preocuparnos, ¿verdad?, por las personas a nuestro alrededor, pero no podemos hacer el trabajo que le toca a Dios hacer, ¿verdad? No podemos, como muchas veces nos preocupamos tanto por las demás personas y nos descuidamos a nosotros mismos. Nosotros como seres humanos no es posible, ¿verdad?, soportar la carga de todos, los problemas de todos los demás. No podemos llevar esos problemas porque no nos vamos a sobrecargar nosotros mismos. Hay un tiempo que nosotros como hijos de Dios tenemos que también ser personas, tomar ese tiempo para relajarnos. Gloria a Jesús. Tu trabajo es ser fiel. Así que Dios sea el Dios en tu vida y verás el crecimiento espiritual que va a ocurrir en tu vida. ¿Y cómo es que nosotros vamos a confiar más en Dios para que el estrés no nos abrume o sobreabrume? Tenemos que orar más. Tenemos que orar más. Y esto suena como un disco rayado, pero tenemos que orar más y más en los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Tenemos que meditar en las promesas de Dios. Tenemos que meditar en esta promesa que encontramos aquí en la palabra de Dios, el plano que Dios nos ha dejado para nosotros caminar a través de este mundo. Gloria a Jesús, aleluya. Tenemos que meditar en las promesas que encontramos ahí. Tenemos que recordar la fidelidad de Dios a nuestras vidas, aleluya. Cuando nosotros recordamos lo fiel que Dios ha sido en nuestras vidas, aleluya. A veces cuando vienen dificultades y problemas en nuestras vidas, somos rápidos para entristecernos, echarle la culpa a Dios. Dios, ¿qué pasa? Y no tomamos el tiempo para recordar todas las veces anteriores que Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha cuidado y nos ha protegido, aleluya. Así es que tenemos que orar, tenemos que meditar en la palabra de Dios, aleluya. Y recordemos, como dije anteriormente, que el Dios que tú y yo servimos es un Dios que nunca nos abandona, nunca nos deja. Él es un Dios de pacto que guarda todas sus promesas. Tarde o temprano, aleluya, lo que Dios te ha prometido va a llegar a tu vida, pero tenemos que ser pacientes, aleluya. Y Él nunca te ha dejado en el pasado, no te está dejando ahora y nunca te va a dejar en el futuro, aleluya. Así que no te olvides que tenemos que a veces reír más también como personas, aleluya. ¿Por qué? Porque el humor es un tremendo alivio al estrés. Tenemos que ser cristianos gozosos. Tenemos que tener una sonrisa en nuestra boca, en nuestros labios. Gloria a Jesús, aleluya. Y tenemos que ser personas también que debemos saber reconocer cuáles son nuestros límites para poder ayudar a otros. Porque si nosotros no estamos bien nosotros mismos, difícilmente vamos a poder ayudar a otras personas. Así es que número 3 era: como cristiano prometo relajarme y confiar en Dios. Tenemos que relajarnos y confiar en Dios, sabiendo que Él es un Dios soberano, que todo lo sabe, todo lo conoce y todo está en sus manos. El mundo está en sus manos. Tu presente está en sus manos. Tu futuro está en sus manos. Tu vida está en sus manos. Aleluya. Y no hay mejor lugar que nosotros depositar nuestra vida, nuestros temores, nuestras ansiedades
sino que en las manos de nuestro Padre Celestial. Número 4. El cuarto compromiso que nosotros debemos tener como cristianos. Como cristiano, prometo animar y alentar a otros. Acabo de decir, ¿verdad?, que no podemos resolver los problemas a todo el mundo. Pero hay un momento en que nosotros como cristianos tenemos que también estar dispuestos a animar y alentar a otros. Y vamos a ir a Romanos capítulo 14, versículo 19. Romanos capítulo 14, versículo 19. En la Reina Valera lee de la siguiente manera: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La traducción lenguaje actual lee: por lo tanto, vivamos en paz unos con otros y ayudémonos a crecer más en la nueva vida que Cristo nos ha dado. ¿Sabe? La palabra edificación significa construir, levantar. Gloria a Jesús, aleluya. Y como cristianos debemos poder ayudar a construir a otras personas. Debemos ayudar a levantar otras personas. Como cristianos no podemos estar derribando a nuestros hermanos, a otros cristianos o a las personas que nos rodean. Tenemos que ser personas positivas, tenemos que ser personas dispuestas a animar cuando hay un hermano o hermana, una persona que está desconsolada o está triste. Debemos como cristianos ir a tratar de ayudar y animar y alentar a otros. Aleluya. ¿Y cómo vamos a poder hacer esto? De alguna manera u otra, todos nosotros somos líderes. De alguna manera u otra, puede ser, bueno, tú puedes decir, yo no tengo ningún cargo en la iglesia. ¿Y en su hogar? ¿Usted es el líder en su hogar? Así que de alguna manera u otra, todos nosotros somos líderes. Sea, como dije, un líder en la iglesia, en tu trabajo o en tu hogar, ¿verdad? Nosotros como líderes debemos tomar el tiempo para elogiar a otras personas. Muchas veces, ¿verdad?, aún dentro de los matrimonios, a veces en vez de levantar, lo primero que sale de nuestra boca puede ser una palabra o una acción de crítica. No, tenemos que elogiar nuestro cónyuge. Ustedes que son padres, tienen sus hijos en su casa todavía, ellos necesitan palabras de elogio. Tenemos que elogiarlos a ellos, levantarlos, porque Dios no nos ha prestado en tus manos por un tiempito. Luego se van a ir y formar sus propios matrimonios, su propia vida. Hay que aprovechar y elogiar cuando nos sea posible. Aleluya. Tenemos que concentrar en lo bueno y en lo positivo que están haciendo las personas, ¿verdad? Incluyendo su potencial de poder crecer y mejorar. Nuestros niños en los hogares es tan importante que como padres nosotros le demos palabras de ánimo, de aliento, de elogio, para que ellos puedan crecer y creer en ellos mismos de que ellos pueden. Si papi me dice que puedo o si mami me dice que puedo, es que yo puedo. Necesitamos elogiar a nuestros hijos. Aleluya. Todo ser humano, hermanos, es una mezcla de problemas y potencial. Así es. Somos una mezcla de problemas, pero también de potencial. La gente a menudo está tratando de llenar las expectativas puestas sobre ellos. La mayoría de las personas, cuando en sus trabajos tratan de hacer lo mejor posible, están tratando de llenar esa expectativa en la cual ha sido puesto. Gloria a Jesús, aleluya. Yo me recuerdo cuando era joven, niño, joven, en mi casa, mi deseo siempre era de poder agradar a mis padres, hacer lo mejor que pueda en la escuela, tratar de sacar buenas notas, ¿verdad? Y muchas veces nosotros como padres le ponemos vamos a decir, presión a nuestros hijos, pero a la misma vez
que le pongamos esas expectativas sobre ellos, estemos dispuestos también nosotros a elogiarlos a ellos, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener unos hijos exitosos. Gloria a Jesús, aleluya. Así es que cuando nuestros hijos o cuando nuestro esposo o nuestra esposa está hablando con nosotros, tenemos que tomar el tiempo para escuchar lo que están diciendo. Porque cuando tú tomas el tiempo para escuchar, tú estás diciéndole a ellos que ellos son importantes y que ellos tienen valor. Aleluya. Lo mismo es en su trabajo secular. Si usted es líder, un jefe, cuando usted saca el tiempo para escuchar tal vez las quejas, por lo menos están sintiendo que uno se preocupa. Y cuando nosotros tomamos el tiempo para escuchar, estamos demostrando que sí nos preocupamos, que ellos importan y sí tienen valor. Aleluya. Así que cuando tú escuchas a tus hijos, les está diciendo a ellos que los ama. Como cristianos, nosotros tenemos que ser, tenemos que dispensar la esperanza a otros. Aleluya. Tenemos que ser personas con entusiasmo. Tenemos que ser personas con esperanza y tenemos que estar dispuestos a animar a los demás. Número 5. El quinto compromiso que nosotros debemos tener como cristianos. Como cristiano, prometo ser un pacificador. Que mucho nos falta eso hoy día, en los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que ser pacificadores. Jesús mismo lo dijo en su mensaje de la bienaventuranza. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Luego en Efesios capítulo 4 versículo 3, en la traducción lenguaje actual nos dice, Efesios 4:3, aquí está uno de esos: hagan todo lo posible. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Hermanos, como cristianos, nosotros tenemos que esforzarnos para tratar de reducir los conflictos en los lugares que nosotros estemos, en los lugares de influencia, ¿verdad? Y nosotros debemos ser pacificadores. Y que mucho, como dije anteriormente, falta pacificadores en estos tiempos que estamos viviendo, aleluya. Nuestra nación está pasando a través de una crisis, aleluya. Cosa que nunca me he visto, aleluya, en nuestro tiempo, gloria a Jesús, aleluya. Yo vi un video hoy de un joven caminando por una calle y una señora de 92 años, y un joven la empujó así. Y ella se cayó en el piso. Y el joven miró para atrás y siguió caminando como si no había pasado nada. Esos son los tiempos que nosotros estamos viviendo. Nosotros tenemos que ser personas pacificadores. Tenemos que tratar de tener y traer la paz donde quiera que nosotros vayamos. Aleluya. Nuestro mundo ya tiene demasiado conflicto para nosotros añadir a esos conflictos. Aleluya. Eso quiere decir que nosotros, aleluya, como cristianos, tenemos que negarnos a participar en chismes y desafiar los chismes cuando lo escuchamos, aleluya. ¿Me escucharon? Tenemos que negar a participar en los chismes y desafiarlos cuando los escuchamos, aleluya. No podemos ser partícipes de los chismes, aleluya. A nadie le gusta que le llamen chismoso, pero abordar los chismes por lo que es ayudará a apagarlo. Nosotros tenemos que tratar de detener esos chismes, aleluya, y no propagar, porque muchas veces no sabemos si lo que están diciendo es verdad. Nosotros tenemos que ser personas como cristianos que somos pacificadores, personas de paz, aleluya. Otra forma de ser un pacificador es algo que también necesitamos en los tiempos que estamos viviendo.
Otra forma de ser un pacificador es fomentar la diversidad. No obligues a las personas que sean como tú. Eso es lo que estamos viviendo hoy día. Aleluya. Hay una sección de la población que descarta a la otra sección, ¿verdad? Porque no piensan como ellos. Y viceversa. Gloria a Jesús, aleluya. Pero no podemos obligar a las personas que sean como nosotros. Cada uno tiene una personalidad diferente. Y tenemos diferentes fortalezas y también tenemos diferentes debilidades. Y como cristianos, nosotros debemos buscar, escuche bien, la unidad y no la uniformidad. Tenemos que buscar la unidad entre las personas y no la uniformidad. Y por último, número 6. La número 6 dice... el compromiso, el sexto compromiso que debemos tener como cristianos es que como cristiano prometo no dejar de crecer. Es un compromiso grande. Es fácil perder nuestro tiempo en tantas otras cosas, aleluya. Pero como cristianos tengo que preocuparme para crecer espiritualmente. Hablábamos este domingo pasado, las herramientas para tu caja de herramientas. Y decíamos que la palabra de Dios, el plano, tiene que ser prioridad en nuestras vidas. También decíamos que la regla de medir, a veces nos mide el tiempo que nosotros pasamos en oración delante del Señor. Pero quiero que vaya conmigo a 2 de Pedro, el capítulo 1, y vamos a leer del versículo 5 al 8. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 8. Y en esta ocasión la voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, que dice de la siguiente manera: en vista de todo esto, esfuércese al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. El conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal. Y el afecto fraternal con amor por todos. Versículo 8 dice: cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el aprendizaje tiene que ser un estilo de vida para el cristiano. Y la mejor manera de nosotros poder crecer como cristianos la encontramos en la palabra que hemos escuchado en muchas ocasiones. BOA. B-O-A. Biblia, oración y ayuno. En nuestros trabajos, en su trabajo, hermanos, y yo voy a usarme yo como un ejemplo, aunque ahora estoy retirado, pero en sus trabajos y carreras seculares, la manera en la cual tú vas a mantenerte al día es a través de la educación continua. Tenemos que estar continuamente para mantenernos al tanto de nuestra profesión. Tenemos que mantenernos continuamente estudiando y manteniéndonos al día con lo nuevo que hay. Ya hace 4 años que yo no practico la odontología, dentista. Ya me retiré en el 2016, estamos en el 2020. Hace 4 años que no practico mi profesión después que me retiré del ejército de los Estados Unidos. Y cuando uno deja de hacer algo que estaba acostumbrado a hacer
diariamente, su conocimiento en esa área comienza a disminuir. Y aunque el conocimiento técnico, en el caso de mi profesión, aunque el conocimiento de la técnica puede permanecer con uno y uno no se lo olvida, pero el conocimiento teórico no es así. Y por eso la educación continua es importante. Pues la vida cristiana no es diferente. Gloria a Jesús, aleluya. La única manera que nosotros vamos a crecer espiritualmente como cristianos es que nos propongamos a leer la palabra de Dios, a leer el plano que Dios nos ha dejado con nosotros, aleluya, y seguir la palabra de Dios al pie de la letra. También hay muchos recursos allá afuera en la cual que nos pueden ayudar al conocimiento de la palabra de Dios y en el conocimiento para el crecimiento cristiano de nuestra vida, aleluya. Y saben, también es bien importante que nosotros hablemos a diario con aquel que hizo el plano para nuestra vida. Siempre he dicho, hermanos, ¿te quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? Aquí está. Aquí está la voluntad natural de Dios para tu vida. Muchas veces queremos ver lo sobrenatural de Dios en nuestra vida, pero lo queremos hacer sin haber seguido el plan que Dios tiene para nosotros, el plan natural, su plan para nuestra vida, su voluntad para nuestra vida. Tenemos que despojarnos de nuestra voluntad y buscar la voluntad de Dios a través de su palabra. Entonces tenemos que pasar tiempo hablando con nuestro Creador. Tenemos que pasar tiempo hablando con Dios, orándole a Él y pidiéndole a Él dirección constante sobre nuestra vida. Hermanos, cada uno de nosotros somos un producto de los compromisos que nosotros hacemos. Y los compromisos de cristianos no son negociables. Aleluya. Los compromisos que nosotros hacemos con nuestro Padre Celestial como cristianos son de vital importancia. Aleluya. Nosotros tenemos que ser, ¿verdad? Cristianos, tenemos que ser personas de integridad. Tenemos que estar dispuestos a perdonar a otros cuando nos hacen daño. Tenemos que descansar en el Señor, aleluya. Tenemos que ser cristianos que animamos, aleluya, y alentamos a otras personas. Tenemos que ser cristianos pacificadores, aleluya. Y por último, como cristianos no podemos dejar de crecer espiritualmente. Así que, hermanos, nosotros tenemos que comprometernos nosotros como cristianos a vivir, hacer y vivir esos 6 votos o compromisos que he mencionado en esta noche. Así es que en esta noche espero que Dios les ha hablado a su vida como Él lo ha hecho a mi vida. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que están conectados de nuestra iglesia Santuario de Sabana, y veo que otros que no son, gloria a Jesús. Todos somos la familia de Cristo. Y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes que están conectados con nosotros en esta noche. Gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Los amamos en el amor de Cristo, y como siempre le decimos al pueblo de Dios, mantengámonos conectados con Dios, mantengámonos unidos y conectados el uno con el otro, gloria a Jesús, y mantengámonos, gloria a Jesús, en oración, sus pastores y, ¿verdad?, uno por los otros. Vamos a orar para de esta manera terminar en esta noche. Padre Celestial, Dios te doy gracias, Señor, por este privilegio que tú nos concedes de poder llegar a los hogares, Señor, en esta noche. Padre, tu palabra nos dice, aleluya, de tanta importancia que nosotros como cristianos, Señor, tenemos que ser personas, aleluya, dispuestos, Señor amado Jesús, dar un testimonio intachable, Señor. Padre, ayúdanos a ser esas personas de integridad, Señor. Ayúdanos a poder perdonar a otros cuando nos hacen mal contra nosotros, aleluya. Ayúdanos
solamente perdonar, pero también recibir el perdón, Jehová de la gloria. Padre, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, que cada momento nosotros vivamos nuestra vida tratando de crecer espiritualmente, Jehová de la gloria, para ti. Padre, ayúdanos, Señor, ser esos pacificadores en medio de un tiempo y un país y un mundo, Padre Celestial, aleluya, donde necesitan esos pacificadores, Padre. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, que podamos ser esas personas que alentemos a otro, Padre. Yo te pido, Señor, en esta noche, Señor, mira nuestro país. Mira nuestro mundo. Padre, mira lo que está sucediendo. Padre, más que nunca, Señor, te necesitamos, Padre, aleluya. Padre, necesitamos como pueblo de Dios pararnos en la brecha, Señor, aleluya. Humillarnos delante de ti, Señor. Pedirte perdón, Padre, por nuestra nación, aleluya, Padre, para que tú escuches y oiga desde los cielos. Nos perdona y sane nuestra tierra, Padre. Señor, gracias por cada familia, cada hermano y hermana, Padre, que se ha conectado en esta noche. Bendícelos, Padre, donde quiera que ellos estén. Bendice sus vidas. Aleluya. Guárdalos, Señor, en el hueco de tu mano. Y suple, Padre, cada necesidad en cada hogar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y el pueblo de Dios dice, amén. Aleluya. Dios me lo bendiga nuevamente y gracias por estar con nosotros en esta noche.